Por eso la gente malinterpreta cuando dice que el espíritu de la persona va a Dios. Sí, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué espíritu está hablando? Aliento de vida. No es solamente el aliento de vida, es también lo que esa persona fue. Porque el espíritu, ya hablamos la semana antepasada, que es que no es solamente ese aliento, es la voluntad, es la fuerza, es el pensamiento de la persona. ¿Por qué yo hago lo que hago? Porque el espíritu me da voluntad para hacer las cosas. Amén. Entonces, cuando una persona tiene su voluntad en Dios, tiene su confianza en Dios, eso es su espíritu. Esa voluntad, esa confianza, eso que él hace, eso que lo motiva a hacer, es porque tiene su confianza en Dios. Esa confianza en Dios es lo que cuando muere, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde depositas el tesoro? En Dios. Cuando Dios traiga otra vez a la vida, entonces, por cuanto puso mi confianza en mí, dice Dios, ¿yo qué? Lo guardaré, yo lo levantaré. Ese es el espíritu que vaya. O sea, es lo que yo confié, lo que yo creí en Dios. Amén. Y los que no fueron creyentes o murieron, ¿dónde está el espíritu? El espíritu de ellos murió con ellos, muere con ellos, o sea, está con ellos. ¿Por qué? Porque el espíritu va a Dios que lo dio, pero está hablando también de que quién fue el que puso el querer como el hacer en nosotros. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo en los pecadores? ¿Permanece en ellos? ¿Qué dice la Escritura? Se apaga. Nosotros tenemos aliento de vida, no el Espíritu de Dios, tengan cuidado. El aliento de vida no es el Espíritu de Dios. El aliento de vida es una cosa. Eso sí vuelve a Dios porque Dios fue el que lo dio. Pero no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue el que fue dado para llevarnos a la perfección, para llevarnos a la santificación. El aliento de vida vuelve a Dios porque Él fue el que lo dio. ¿De dónde vino el aliento de vida al hombre? A Dios. Amén. Entonces, el problema está que cuando confundimos el aliento de vida con espíritu, con la palabra espíritu, la gente cree que no, que el espíritu de Dios vuelve a Dios, pero no es el espíritu de la persona en sí, sino que es el aliento de vida. Amén. Fíjese bien, en el caso de Abraham, Abraham no recibió el Espíritu Santo como nosotros, ni Jacob, ni Isaac. Entonces, ¿qué los dio a ellos? El conocimiento de Dios y el temor a Dios. ¿En qué pusieron su confianza? En Dios. ¿Toda esa generación que vivió con Abraham puso su confianza en Dios? No todos. Tal vez habrá unos cuantas excepciones, que la Biblia no narra, pero puede ser que haya cuantas excepciones allí. Porque Job no era parte de... Job se cree que vivía en el tiempo de Abraham. Amén. Entonces el punto es que el espíritu de Abraham, que movió a Abraham a seguir a Dios, ¿qué es eso? Ese no es el aliento de vida. Amén. El aliento de vida de todo ser humano vuelve a Dios. Yo estoy hablando es del espíritu que mueve a una persona a buscar de Dios. Ese espíritu, esas obras que hizo, ¿dónde son guardadas? En Dios. Hablamos de la fuerza, la voluntad. Claro. Ahora, el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. Lo que yo soy es mi alma. El alma es lo que desea. El alma es el que piensa. El alma es lo que yo estoy imaginando, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy queriendo. Pero yo puedo querer, yo puedo sentir, pero no hacer. ¿A qué es que se refiere el espíritu? Cuando yo quiero algo y entonces me muevo a hacer eso, ¿qué es? Ahí está el espíritu. El espíritu del hombre lo lleva a hacer ¿qué? Lo que él quiere hacer, sea bueno o sea malo. ¿Me entiende el punto? El alma es una cosa, el alma es la que desea. Los deseos, las pasiones, los pensamientos, lo que quiero, eso soy yo. Pero lo que me motiva a hacerlo, eso es lo que se considera en la Biblia el espíritu. A ver, ahora el aliento de vida es otra cosa. El aliento de vida es lo que me sustenta la vida. Una vez que se va de mí el aliento de vida, ya no tengo vida. Ya dejo de existir, dejo de ser. Porque ya no puedo pensar, no tengo ninguna capacidad racional. Amén. No confundamos las cosas. Una cosa es el aliento de vida, otra cosa es el alma, que es mi ser, soy yo. Otra cosa es el espíritu, en cuanto que es lo que mueve al ser humano a hacer las cosas. Lo que mueve a Dios a hacer lo que hace. ¿Qué es lo que mueve a Dios a hacer lo que hace? Su espíritu. Amén. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios tiene contacto con el espíritu del hombre, no con el alma. No con el alma. Y el espíritu del hombre hace contacto con el espíritu de Dios. El espíritu de Dios da la fuerza para que el espíritu del hombre puede hacerlo. Por eso estudiamos la semana pasada de que
de cómo la Biblia habla de espíritu, pero está hablando realmente de las capacidades físicas, mentales o habilidades que el hombre puede llegar a tener y que son concedidas por Dios. La sabiduría es una capacidad. Ahora, no es algo que es tangible, pero Dios la da. La inteligencia es una capacidad y Dios la da. Amén. El hombre tiene una cierta capacidad de sabiduría, tiene una cierta capacidad de inteligencia, naturalmente que Dios dio. Pero Dios tiene el poder de añadir sabiduría e inteligencia a esa capacidad que el hombre ya tiene. Amén. Un hombre puede ser un buen trabajador del oro, como en el caso de los que escogió Dios. Pero Dios le puede dar mucha más capacidad para que ahora invente cosas nuevas y cosas grandiosas que el hombre todavía no pudo ni imaginar. Amén. Entonces, ¿quién se lo dio? Dios. ¿Por medio de qué? De su espíritu, como dice Dios. Y lo he llenado del espíritu de Dios. ¿Y a qué se refería? A la sabiduría que le dio, a la inteligencia que le dio, a la capacidad que le dio, a la habilidad que le dio para que hiciera todo tipo de trazado y planes para hacer las obras que tenía que hacer. Amén. Ahí está la confusión de mucha gente, porque cuando habla acerca en el Apocalipsis dice vi los 7 espíritus de Dios, está hablando de un solo Es un solo espíritu y es que tiene sus diferentes funciones. Amén. Corintios lo dice, aunque hay muchos dones, es un solo espíritu. Amén. El que reparte el don de milagros es el mismo que reparte el don de profecía, es el mismo que reparte el don de lenguas, pero a cada quien le da como él quiere. Amén. Cada quien recibe lo que Dios le quiere dar. Y todos es el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque es la acción de Dios. Es el poder de Dios obrando y actuando en el creyente y en lo que Dios quiere obrar y actuar. Amén. Pastor, entonces el hombre tiene el Neshama y tiene el Ruach. Es que en el Neshama se da el Ruach. Porque no es que viene aparte. O sea, el Nishma es todo. El Nishma es... En el Nishma está el aliento de vida. Está... El Nishma entonces no es aliento de vida. ¿O es el aliento de vida? Ahí está el aliento de vida. Pero no es solamente el aliento de vida. Que en el Nishma viene lo que es. Porque el Ruach también se conoce como aliento de vida solo. ¿Verdad? Entonces, en el Nishma lo que hay es las tres cosas. Está el aliento de vida que levanta al ser humano, que le da existencia al ser humano. El Nefesh, que es lo que se forma cuando el ser humano es creado, que ahora toma una personalidad, ahora es un ser que piensa, que cree, que siente. ¿Amén? Y tercero, está su voluntad, su fuerza, su rúa, su espíritu, que es lo que lo mueve, lo va a mover a hacer lo que él desea hacer y quiere hacer y piensa hacer. Entonces, tres cosas que están ahí. Por eso dice la Biblia que al perezoso todo se le va a ¿qué? En deseos. No tiene espíritu, o sea, él desea, él quiere, pero no tiene espíritu para hacer. No tiene voluntad para hacer. Amén. Y así pasa con mucha gente. Quisiera hacer tal cosa. Pero todo se me va ¿qué? En deseos. Pero nunca hago nada. Amén. Entonces el punto es, ahora Dios también tiene que avivar esa voluntad en nosotros. Porque yo puedo querer hacer lo bueno. Pero realmente si Dios no me ayuda en esa voluntad, en ese deseo, yo no voy a poder hacerlo. Por eso dice que Dios pone el querer como el hacer. Querer como el hacer. Y ahí está el espíritu que Dios me da. ¿El vuelve entonces es el que vuelve a Dios o es solamente el Ruach? ¿Cómo? ¿El Neshama o el Nishma es el que vuelve a Dios o solamente el Ruach? El aliento. Y en el caso del creyente, su rúa es depositado. Pero el aliento vuelve a Dios porque el aliento es vida. El aliento, o sea, eso está es como la electricidad. Tú desconectas la computadora de la electricidad y dejó de ser. Ahora, ¿dónde fue la electricidad? Pues a donde provino. ¿Verdad? Así es el aliento de vida. O sea, el aliento de vida está en Dios. Ahora, el aliento de vida es dado por medio de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Porque Job lo dice, el Espíritu de Dios me creó. ¿Por qué? Porque Dios no vino con sus propias manos e hizo el barro. Todo lo hizo por medio de ¿qué? Del poder del Espíritu. Pero dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Su voluntad se movía, su pensamiento se movía, su poder se movía sobre las aguas. En la medida que uno medita mucho en este tema, uno va a poder entender. Amén. Que tristemente, el problema más grande de las doctrinas es que no se sustentan en la palabra, sino que toman parte de la palabra y el hombre razona. Ahora, ¿de dónde vino esa enseñanza? De los atenienses, de los griegos. Los griegos eran muy buenos ¿para qué? Para razonar,
para tratar de entender las cosas por sus propios medios. Amén. Pero nosotros, dice la palabra, no podemos entender las cosas sino por lo que está revelado, por lo que está escrito. Y dice que aún Dios nos da su Espíritu para revelarnos las cosas que Él nos dio. Amén. Así que no estamos solos. Esto no es cuestión de razonamiento humano, ni de pensamiento humano. Hay algo que hay que quitar nosotros de nuestra vida, es pensar que nosotros podemos llegar a entender a Dios y a conocer a Dios a través de que reflexionemos a ver cómo nos inventamos o a ver cómo imaginamos las cosas. No. Tenemos que verlo tal como Dios lo revela en la Escritura. Y Dios revela las cosas en la Escritura. Simplemente es cuestión de estudiarlas, de analizarlas y meditarlas, y uno va a ir entendiendo estas cosas. Amén. Entonces, porque claramente la Biblia habla de estas tres cosas en nosotros. El aliento de vida, la enseñanza que nos ha enseñado es que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Amén. Pero en realidad nada de eso existiría si no existe el aliento de vida. Amén. Porque para que yo llegue a ser una persona, Dios me tiene que dar la vida, la existencia. Si Dios no me da la vida, no existe. Amén. Pastor, entonces cuando el Mesías, es una acerca de lo que dijo la hermana, que todo nace por el Espíritu. Porque el apóstol Pablo dice, no apaguéis el Espíritu que está dentro de ti. Amén. Entonces que todos tenemos un espíritu, la voluntad es la que nos hace que ese espíritu tome fuerza. Pero, ¿de qué espíritu está hablando Pablo? No sé, pero yo quería preguntar acerca de la expresión que habló Yeshua cuando dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre y luego vengo y te sigo. Y él dice, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la pregunta exacta, Carlos? No, y que dice ahí que deja que los muertos entierren a los muertos. Ok, Jesús está hablando de muertos, ¿en qué sentido? Espiritual. Espiritual. O sea, Jesús dice, si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis. Quiere decir que todo aquel que está en pecado, muere. Ahora, lo que él dijo es que los muertos entierran a los muertos, está hablando claramente de que los muertos espirituales van a enterrar a los muertos físicos. O sea, la gente que está muerta en su pecado, va a enterrar a aquel que murió físicamente. Y eso ocurre. Hoy en día, ¿cuántos entierros hay? ¿Cuánta gente está enterrando muertos que están enterrando muertos? Muertos espiritualmente. Sí, porque están en pecado. Eso le estamos diciendo, sí, que el espíritu, como dijo la hermana, que todos ya tienen el espíritu. No. El espíritu de Dios no está en todo el mundo. El espíritu de vida fue concedido a todo el mundo. Eso sí, pero el espíritu de Dios no, porque eso viene con el bautismo. Ahora, para no confundirnos, hablemos más bien de aliento y no de espíritu. Amén. Recuerda que el problema con el texto de Hebreo es que una sola palabra tiene muchas significancias. Y se habla tanto de ruach, en el sentido de aliento. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un ruach? Según la interpretación bíblica, es viento. Es algo que tú no ves, pero que tiene fuerza, que tiene poder. Amén. Entonces, el aliento en sí también es eso. Es una fuerza que Dios concede al ser humano para que exista. Ahora, esa fuerza, una vez que el hombre termina, vuelve a Dios. ¿A dónde va a ir esa fuerza? No va a quedar por ahí rodando por ahí, que es lo que cree la gente, que las almas andan por ahí penando. Amén. No. Ese aliento vuelve a Dios. Entonces, para no hacer confusión, yo creo que había que hacer diferencia entre aliento de vida y espíritu. Para poder tener una claridad más clara en cuanto al punto. Cuando Yeshua dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué está hablando él? No. ¿Qué era lo que movía a Yeshua? ¿Qué movía a Yeshua? ¿Qué decía? ¿Qué movía al Señor? ¿Qué amaba a él? Amaba a Dios. Y todo lo que hacía era para hacer la voluntad de Dios. O sea, ese era su espíritu. Su espíritu era que todo lo que él lo movía a hacer ¿a qué? La voluntad de Dios. A cumplir la obra de Dios. Ese espíritu es el que él entregó. ¿Por qué? Y cuando vino el espíritu, pues vino la vida otra vez a él. Amén. Pero eso fue lo que él depositó en las manos del Padre. O sea, su fuerza, su deseo, su anhelo de servir a Dios y amar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque él sabía que Dios le había prometido ya Dios le había prometido que lo levantaría a los muertos. Ya estaba escrito, ¿verdad? Que mi alma no verá corrupción.
Amén. Pero el alma, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo el alma de Yeshua en los 3 días? En el sepulcro, ahí estuvo el alma de él. Simplemente que no llegó a corromperse, porque el cuerpo en 3 días no alcanza a descomponerse completamente. Amén. Ahora el cuerpo fue transformado, ¿no? ¿Cómo Dios lo transformó? No sabemos. Porque la verdad es que Dios cambió esa sustancia, esa esencia. Pero lo que Él entregó fue eso. No solamente su vida, sino también su voluntad, aquello que lo movía a Él. Amén. Que es lo que nosotros también entregamos. O sea, si uno realmente vive en el amor a Dios y en la obediencia a Dios y en el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿qué me mueve a mí en esta vida? ¿Qué me sustenta? ¿Cómo yo puedo decir que me sustenta a mí? Eso es lo que me mueve a mí. Amén. Vivo para eso. Amén. Para hacer eso, para hacer la voluntad de Dios, para amar a Dios, para seguir a Dios. Y eso es lo que yo le confío a Dios. Que cuando Dios se acuerde de mí, se acuerde de mí, de mi espíritu, de lo que yo hice, de lo que yo procuré, de lo que yo amé, de lo que yo seguí. Amén. Pero recuerde que la promesa más grande es que el Espíritu ya está en nosotros. Para hacer diferencia hay que tener en cuenta esto. Y no se puede confundir las cosas. Amén. No puede confundir lo que es el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Aunque se mueven en la misma esencia, son diferentes. Amén. Porque no se puede comparar el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Ahora, el alma es algo que es el ser. Quién tú eres, quién yo soy. Amén. Ahora, el Espíritu es lo que yo obro. Eso es, cuando piensen en el alma, no piensen en lo que yo obro, lo que yo decido hacer, lo que yo sigo, lo que me da la fuerza para seguir una cosa, eso es espíritu. Ahí están las emociones. Las emociones están aquí. Amén. Aunque las emociones fortalecen ¿qué? El espíritu. O sea, en realidad el espíritu se va a mover de acuerdo a lo que hay aquí, en el alma. ¿Dónde se genera la emoción? ¿Dónde empieza el decaimiento? En el alma, sino que es el alma la que de acuerdo a lo que viene en ella, entonces aviva o apaga esto. O sea, eso está motivado por esto. No se puede desconectar el alma y el espíritu. El espíritu no funciona solo. O sea, el espíritu no se alegra porque me decidí alegrarme. Sí, el alma no puede estar Saca el triste, el espíritu, espíritu. Claro. dicen, como si fuera el semblante de la persona. Cuando él está contenta, cuando se ve que... Eso. Entonces es la expresión del alma, digamos así de alguna manera. Pero en realidad, esto está motivado. O sea, va a actuar de acuerdo a la condición de ¿qué? Del alma. Al no haber alma no hay acción. Usted está muerto. Claro, no hay voluntad. ¿Qué voluntad tiene un muerto? Nada. Recuerde, el Espíritu de Dios no viene a cambiar a la fuerza nada. Él viene ¿a qué? A motivar lo que ya está en nosotros. Simplemente que nos falta más fuerza, que nos falta más entendimiento, que nos falta más sabiduría. El viernes es a reforzarnos el espíritu que ya Dios ha despertado en nosotros. Ayudarnos. Amén. Por eso dice que Dios pone en nosotros el querer conocer. O sea, Dios tiene, primeramente por la palabra despierta nuestro espíritu. Y ahora entonces, una vez despierto el espíritu, entonces Dios me concede esta ayuda. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es que viene a ayudarme en todo lo que yo necesito. El día que uno muere, se va el espíritu del hombre, pero el Espíritu Santo, ¿dónde va? Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Claro, porque ¿qué es lo que va a guardar mi espíritu? ¿Qué es lo que me va a despertar a mí el día de mañana? ¿Qué es? El Espíritu de Dios. O sea, ¿por qué? Porque mi espíritu queda guardado ¿dónde? ¿Qué dice Pablo? La Escritura lo dice. Porque nuestras vidas están guardadas ¿en quién? En Dios. O sea, todo está... Por eso, cuando el creyente muere con el espíritu es el que guarda ¿qué? Mi espíritu. Y mi espíritu está hablando de la voluntad. Ahora, la vida viene cuando Dios me despierta. Porque lo único que necesita el alma es que es el despertar. Y que se le conceda un cuerpo nuevo. El alma soy yo. Ok, se va el aliento de vida, no hay alma. ¿Verdad? El alma es esa. Deja de ser. Una cosa es lo que yo soy, cómo yo me manejo, cómo yo pienso, cómo yo siento. Otra cosa es lo que sustenta ese programa. ¿A qué alimentó el aliento de vida? ¿Sobre qué vino? Para empezar. Sobre el cuerpo. Entonces el cuerpo es un cuerpo. O sea, ahora en el cuerpo es que se va a manifestar el alma. Lo que el aliento de vida hace simplemente es despertar ese cuerpo. Que ese cuerpo funcione. Pero ahora el alma se manifiesta a través del cuerpo.
La vida es lo que hace que el alma exista. El aliento es la vida. Eso no lo negamos porque la Biblia lo pone. Lo que no quiero que confundamos es de que el alma es la vida. No, el alma existe porque se le concede vida. Amén. O sea, la vida es lo que sustenta el alma, pero no son lo mismo. Amén. O sea, no puede funcionar el uno sin el otro, pero lo que no quiero que confundamos es que el alma y la vida son lo mismo. No. Mi alma existe, Sí, yo existo porque tengo vida. ¿Cuándo surge el alma? ¿Cuándo surge la información aquí? Conectas. Cuando conecto, y entonces todo lo que está aquí empieza a funcionar. Amén. O sea, el alma es la individualidad del ser humano. Cada persona es un alma diferente. La conciencia del hombre. ¿Quién soy yo? Lo que pienso, lo que siento. Ahora, una vez que el hombre piensa y siente, ¿qué decide hacer? Tengo hambre. Me muero de hambre, pues o estiro la mano y cojo la fruta. Entonces viene el espíritu, que es la acción, es la voluntad del hombre, lo que es más que el deseo, es lo que lo mueve a hacer, a actuar. ¿Sí me entiende? Pero entonces, En el alma está el deseo, ¿no es cierto? Entonces, claro. El alma, mejor podría decirse entonces de que el alma es el ser viviente completo. De cierta manera sí. O sea, el alma es nuestra existencia. Pero sí queda claro de que no podemos decir que cuando morimos el alma va a Dios, como se No, decían antes. el alma queda en el No, sepulcro. el alma Ahí, por eso es que es necesario que cuando suene la trompeta, ¿a dónde van a ir los ángeles? Dice el libro de Lucas, a donde está el cuerpo muerto, ahí están los ángeles. Cuando habla de almas, está hablando de personas. Claramente, o sea, ese término. O sea, el alma es el ser completo. ¿Qué es lo que va a ser juzgado? Es el completo. El alma. El alma, porque no, ¿por porque ese cuerpo no va a ser juzgado porque el cuerpo queda aquí. Claro. ¿Verdad? El alma es lo que hace juzgado. Ahora, para que el alma sienta, Tiene que tener un cuerpo. tiene que tener un cuerpo. Si no, no siente. Entonces Amén. no podemos decir que tenemos un alma, sino más bien somos un alma. Somos un ser. Claro, un ser, o sea, Amén. somos el ser. Somos un ser. completo, reunido. Amén. ¿Cuál sería el nishma? No. Ya no son los mismos. El nishma se traduce como aliento, pero no es aliento. Ajá. Eso era lo que estaba un poco. Ajá. El nishma es el ser que Dios concede. A ver, Dios no concede solamente el aliento de vida, Dios concede la capacidad de conciencia. Ahora, ¿en dónde vino eso? A través de que el aliento vino. Dice aliento. Aliento significa que en él estaba todo. Cuando el aliento de vida, cuando el aliento de Dios vino, cuando Dios sopló, cuando ese Ruach, y por eso que habla de Ruach, cuando Dios sopló, el aliento, el nishma, que ahí no habla de Ruach, habla de nishma, es porque en ese soplo que Dios dio estaba todo esto. Pero en el soplo venía todo esto. O sea, cuando Dios sopló, ¿sopló qué? La energía, pero también fue dado ¿qué? El alma. Todo estaba en el soplo. Por eso es que no se puede, por eso es que es nishma, no es Ruach solamente. Amén. Ahora, el aliento solo, ahora, esto usted lo puede separar, por separado. Usted puede decir que esto es Ruach, de cierta manera, que esto es Nefesh, y que esto también es Ruach. Amén. Pero cuando Dios, ¿qué fue lo que Dios hizo? Sopló. Ahora, en ese soplo está todo esto. O sea, cuando Dios sopló, dio todo de una vez. No dio las cosas por separado. Ahora, cuando este cuerpo recibió ese soplo, pues primeramente recibió ¿qué? Aliento, vida. Luego se formó el ser, lo que él era, ya empezó, sintió. Amén. Y luego entonces vino el experimento de lo que era actuar, que era hacer. Pero todo está dentro del nishma. Por eso el nishma no se puede. La Biblia casi no habla mucho del nishma. Habla muy poco del nishma. Ustedes casi no encuentran mucho la palabra nishma en la Biblia. Jeremías 1:5, ¿verdad? Antes que te formaran el vientre, te conocí. Ok, fíjese bien lo que dice aquí. Antes que te formaran el vientre, te conocí. Y antes que salieras de la matriz, te consagré. Te di por profeta a las naciones. Ok, el punto es, ¿cuándo se formó? ¿Cuándo fue Jeremías? ¿Cuándo vino a ser Jeremías?
¿Ah? Antes de la creación del mundo, dice. No, Dios lo conoció, pero no quiere decir que ya existía. Igual que Yeshua. Amén. El punto es, ¿cuándo vino a ser Jeremías un ser? Cuando él nació. Cuando nació. Cuando los padres le Cuando pusieron el nombre. Cuando lo concibieron. Sí, sí, sí. Cuando nació, no, cuando nació fue consagrado. Amén. ¿Cuándo vino a ser Jeremías un ser? Cuando lo concibieron. Cuando se unió el esperma y el óvulo, ahí, una vez que esos dos se unieron, se amalgamó todo eso y vino a ser un ser. Ahora, ¿tenía emociones, sentimientos en ese momento? Tal vez no. Amén, pero ya el alma estaba ahí. Ya el alma de ese niño ya estaba ahí. Ahora, el alma empieza. Ahora, ¿cómo es que el alma viene a manifestarse? ¿Qué necesita el alma para manifestarse? Necesita un cerebro por medio del cual puedas tener sentido. Amén. Necesita un cuerpo por el cual pueda tener sentido de lo que es palpar. O sea, necesita que el cuerpo se desarrolle para que entonces su ser se desarrolle. Y él pueda sentir, pensar, desear. Sin el cuerpo no viene nada de eso. Entonces el alma viene en el momento, o sea, ahora, ¿cómo Dios creó a los ángeles? ¿Necesitaron un cuerpo? Ellos tienen un cuerpo, no como lo nuestro. Amén. ¿Y el alma de esos ángeles dónde está? Es el ser de ellos. Cada ángel es un ser. Amén. Ahora, por eso es que van a ser también juzgados. ¿Por qué? Pero el alma es el ser en sí. O sea, es la persona, es lo que identifica a un ser humano, a un ser, no hablo de ser humano, lo que identifica a un ser. Amén. Ahora, para que esa alma se revele, se manifieste, se desarrolle, llegue realmente a ser, ¿qué pasa cuando un alma recibe un cuerpo que su cerebro no trabaja bien? Tiene problemas para desarrollarse. Porque tal vez no va a tener las mismas capacidades que tiene uno que tiene su cerebro bien formado, bien completo. Entonces el alma es afectada por lo físico. ¿Ven? Pero el alma es en sí el ser, lo que yo soy. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Si dos son almas, ¿cuál es la diferencia entonces bíblicamente? La diferencia es que en la palabra Hayim que está allí hay una doble yod para el hombre, mientras que el alma, el nefesh del animal tiene una sola yod. El animal no recibió la vida de la misma forma que lo recibió el hombre, aunque recibieron los dos, vida no fue la misma vida. ¿Por qué? Porque son seres. ¿La vaca siente? Sí, siente. ¿Y qué dijimos que es el alma? Ok. ¿La vaca desea? Claro. Comer. Entonces, ¿qué dijimos que era el alma? Ese Es el ser. Aunque no hable, aunque tal vez no piense como nosotros, es un ser. ¿Por qué? Porque tiene deseos y siente. Un perro, usted le da una patada a ver si no siente. No lo alimente a ver si no ladra por comida. Él siente deseos. Entonces, ¿qué hemos dicho que es el alma? Es el ser, el que siente, el que piensa, el que quiere. Eso es lo que hemos dicho siempre del alma. Por lo tanto, un animal tiene lo mismo que nosotros. Lo único que a nosotros se nos dio una habilidad y una capacidad superior que la que tienen ellos, que es que nosotros podemos razonar y pensar. ¿Amén? Ellos también tienen cerebro, igual que nosotros, pero no se les dio. ¿Por qué? Porque el animal recibió la vida ¿de dónde? De la tierra. Mientras que el hombre recibe la vida directamente de Dios. Y eso hace la diferencia completamente. O sea, la capacidad que puede dar la tierra es diferente a la capacidad que puede dar Dios. No limitemos el alma a simplemente una sola cosa. El alma es todo mi ser. Ahora, yo no puedo sentir si no tengo cuerpo. Y no estoy hablando solamente de sentir por medio de la piel. Porque recuerden que los deseos vienen de ¿dónde? No de la piel. Los deseos vienen del corazón, del centro del hombre, que está ahí. Que es lo que se habla de que es como los intestinos del hombre. De ahí viene todo el ser. Amén. Pero el alma no se limita solamente a una cosa. El alma es todo lo que yo soy. Puede ser que tenga deshabilidades. O puede ser que tenga limitaciones. Pero eso no deja de ser que yo sea un alma. Amén. Porque aún
tengo otras capacidades. Y mientras tenga otras capacidades que me identifican como alma, soy un alma. Amén. Ahora, Dios le dio una capacidad al hombre que no le dio al animal. Y la diferencia está en cómo fueron creados los animales y cómo fue creado el hombre. Y la Biblia da la respuesta. ¿Cómo se crearon los animales? Dios dijo que la tierra saque ¿Quién produjo los animales? La tierra. La tierra. Dios no sopló, Dios no hizo un muñequito y sopló aliento de vida sobre ese muñequito. La tierra tiene capacidad para dar vida. Mire, de la tierra pueden salir animales salvajes si Dios quiere. La tierra los produce. Aun cuando se hayan extinguido, si Dios quiere, aparecen de nuevo. Eso lo hizo los dinosaurios y lo hizo la tierra. Todo vino de la tierra, formado por la tierra. La tierra tenía una capacidad. Amén. Ahora, los peces formaron del agua. Los peces también son almas. Toda criatura son almas. Amén. En nuestro caso es diferente porque tenemos tenemos pensamientos. Pasemos al Salmo 2. En la Biblia hay una palabra que casi no se puede interpretar bien o no se puede traducir bien, y es la palabra el centro del ser, y que se localiza, según el texto bíblico, es como las entrañas del ser. Es algo curioso, es algo interesante, pero ahí está todo el ser. Amén. Por eso es que la gente está confundida de que el cerebro da capacidades. Sin el cerebro no puedo ver, sin el cerebro no puedo procesar o tal cosa, pero realmente los deseos, eso vienen de otra parte. Si usted mira una fotografía de todos los órganos del cuerpo, la mayoría de los cuerpos, de los órganos más importantes, están todos aquí, en esta área. Aquí está el hígado, Pero participa el corazón, páncreas, porque todo, el corazón, un todo. susto bien bravo, todos están corazón, se le empiezan Claro. a palpitar duro. Es que cada órgano cumple una función, y aparte de eso todos ellos se integran. Es igual que el cuerpo, es un solo cuerpo, no hay forma de separarlos. Amén.